Bueno, hoy tenemos el gusto en casi ya un lugar donde de Fogón en Fogón tiene sus estudios, que es la Biblioteca José Artigas de la Junta Departamental de Montevideo. Y tenemos el gusto de tener uno de esos notables uruguayos que puebla la diáspora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Heber. Bueno, es un placer para mí estar contigo y quizás así, no sé, puedas llevar una nueva imagen de otra gente que está en el exterior, pero que se siguen sintiendo muy uruguayos como yo, que es mi país natal, ¿verdad? Y aquí ¿Naciste fue que dónde me vos? eduqué. Yo nací en el pueblo de Isla Mala, que después le cambiaron el nombre al pueblo. No voy a explicar las razones, ¿verdad? Pero se llamó mucho tiempo Isla Mala y nosotros lo seguimos nombrando así. Isla Mala. Sí, es un pueblo en el departamento de Florida que ahora se llama 25 de Mayo, ¿sí? Y bueno, es el lugar donde yo nací y viví hasta los 6, 7, 8, hasta los 8 años, a los 9 años nos fuimos a Mendoza por razones de trabajo de mi padre. Y después yo hice el primer año de liceo en Florida, viajando, y ya para el segundo año estaba viviendo en Florida, ¿verdad? Se quedó tu en Florida. Sí, sí. O sea, que pasaron Mi padre fue comisario de allí, fue subjefe de policía, y él hizo su carrera, digamos, ahí, y bueno, y nosotros, la familia, seguro que también estuvimos ¿Y allí. Mendoza por qué Mendoza? Mendoza es un pueblo que queda en el departamento de Florida. Pensé Sí. que Mendoza, Argentina. No lejos de Florida. Ah. Y hay dos, digamos, poblaciones. Una se conoce por Mendoza Chico y la otra por Mendoza Grande. En realidad no sé cuál es más grande, pero de cualquier forma, no sé, Mendoza Grande estaba organizada quizás más como un pueblo, tenía una iglesia. Y ahora se hizo un liceo también allí, en el lugar donde teníamos la escuela Granja. Yo fui a la escuela Granja número 22 de Mendoza. Era una escuela donde aprendías no solamente, digamos, lo que se aprende en la escuela, sino muchas otras cosas, porque allí se trabajaba la tierra y nos mostraban a nosotros, ¿verdad? ¿Y eso te quedó a vos, el del laburo en la tierra? ¿Te quedó algo de lo...? Y es que lo que pasa es que nosotros viviendo en Isla Mala y viviendo en Mendoza, yo viví en el campo todo el tiempo y mi padre era un hombre que le encantaba hacer quinta y ponerle, mientras estuvimos en Mendoza teníamos grandes plantíos de boñatos, de maíz, etc. Y estábamos también nosotros metidos en ese trabajo, ¿verdad? Como niños, pero lo hacíamos. ¿Qué tenés, hermano? Sí, yo tengo, bueno, ahora me quedan solamente 2 hermanos, y bueno, hay uno que es fallecido y bueno, 2 hermanos, porque mis padres se divorciaron, ¿viste? Tuvieron una vida muy inestable de familia y ellos terminaron divorciados y bueno, mi madre tuvo otro hijo. Y ese es un hermano que falleció, que lo queríamos muchísimo también, ¿verdad? Y bueno, ellos tuvieron desde el punto de vista de vida familiar muy irregular, lo cual nos afectó también a nosotros, ¿verdad? Porque tuvimos que adaptarnos a vivir cómo viven y se crían los hijos de las familias que terminan divididas, ¿verdad? Lo cual nos hace como niños y como jóvenes más independientes y más pronto, quizás sin estar preparados, pero bueno, quizás eso nos da después cierta madurez, ¿verdad? El hecho de haber afrontado la vida solo, tener que, ya va siendo muy jovencito, tener que ganarte la vida y eso, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mijo, mi primer trabajo, digamos, fuera del trabajo que hacía en mi casa, mi primer trabajo fue en Florida con 13 años y trabajé
digamos, para la jubilación ya me los reconocieron con 14 años, con 15 años me reconocieron los trabajos que hacía. Trabajé en una sastrería picando cuellos, trabajé en una pizzería llevando la pizza también a los clientes que la solicitaban en la casa. Hice muchos tipos de trabajo diferentes, ¿verdad? Lo que podía ser un botija que todavía no había llegado a la pubertad, pero que ya estaba trabajando, ¿verdad? Era la forma que uno tenía para defenderse. Cuidaba a veces niños de conocidas de mi madre. ¿Siempre en Florida? Siempre en Florida. Bueno, te estoy hablando de Florida, que fue cuando nos mudamos, que yo ya entré en el segundo año de liceo. El primer año de liceo lo hice viajando desde Mendoza a Florida, ¿verdad? Y bueno, si querés que te diga algo de mi experiencia en la enseñanza secundaria, te puedo decir que fue excelente, porque tuve profesores que hasta el día de hoy son una influencia en mí y los recuerdo con mucho, mucho cariño, ¿verdad? En Florida. En Florida, sí. Y que me impulsaron a aprender cosas, por ejemplo, los idiomas. Los idiomas es una cosa que para mí, ahora yo hablo 5 idiomas, pero en esa época se aprendía el francés en el liceo, recuerdo, y teníamos una profesora que era brillante como profesora de francés que te llevaba en realidad a aprender, ¿no? No solamente eso, sino que me invitaban los profesores después a sus propias casas para enseñarme más, o sea, recibía más de ellos de lo que había recibido en el liceo. Pasó eso con inglés, por ejemplo, ¿no? Que mi profesora de inglés, bueno, yo tenía buenas notas, por supuesto, con ella y me llevaba a sus clases privadas y yo no tenía dinero para pagar, pero estaba sentado allí gratis, digamos. O sea, eso era una especie de generosidad y de, me parece a mí, actividad social positiva de parte de los profesores, y eso para mí es inolvidable, ¿verdad? Y bueno, y después cuando entré a la Facultad de Medicina, yo me las arreglé, viste, trabajando, después tenía una beca de bienestar estudiantil, y así fui saliendo adelante y después digamos, me casé muy joven. De ahí salió nuestro hijo mayor, ¿verdad? Y me casé con una compañera de estudios de la Facultad de Medicina. Así que por esa razón quizás es que ahora la generación de los nietos, digamos, ya hay dos. Bueno, uno es un neurocirujano como fui yo y que yo, viste, que no me meto mucho en las carreras de mis nietos, pero digamos las observo y me dan gran satisfacción, ¿no? Me llegan los informes acerca de sus actividades y eso a un abuelo, ¿sos abuelo tú? Sí. Y bueno, no me digas que no te... Sí. ¿Verdad que son satisfacciones que Casi uno más tiene? que nuestros propios hijos, ¿no? A veces. Eso. ¿no? Bueno, y mis hijos son todos profesionales y excelentes, ¿no? Facultad de Medicina, antes de eso, mencionaste la palabra generosidad de tus maestros. Algo de eso también es parte de tu propia vida, vos. Vos sos un tipo muy generoso, ¿no? Sí, con lo que sé, fíjate que ahora estoy jubilado y mi actividad principal es seguir enseñando. A mí me invitan de distintos países del mundo para hacer workshops, que le llaman, o sea, son talleres para aprender trabajos prácticos, por ejemplo, en el terreno de la microcirugía. Es la cirugía que se hace con una gran ampliación a través del microscopio, estás operando arterias y nervios muy pequeños, ¿verdad? Y todas esas técnicas que las desarrollé por mi parte muy bien, yo siempre traté de que otros colegas la aprendieran y así sigo dando esos cursos. Mis alumnos son los que organizan cursos y ya no me necesitarían, pero bueno, me llevan de invitado en general, lo cual me da grandes satisfacciones. Por ejemplo, antes de venir aquí, el último curso que di fue en Estambul, en Turquía,
y ahora ya están organizando el próximo curso, ¿verdad? Y bueno, viajo por todo el mundo dando esos cursos y llevando a la gente a que adquiera esa fina motilidad, digamos, para operar estructuras muy pequeñas del cerebro, para operar nervios, para operar arterias. Y todo eso yo lo empecé a hacer cuando había surgido la posibilidad de revascularizar, o sea, traer circulación al cerebro a través de operaciones. Eso en realidad surgió bueno, hay varios líderes, entre ellos voy a nombrar a Yasar Gil, que era un turco, porque ahora ya te mencioné que yo voy a enseñar a Turquía, y ese hombre va a cumplir 100 años ahora. Y bueno, Yasar Gil introdujo la microcirugía en la neurocirugía, y yo tuve la posibilidad de aprenderlo, no directamente con él, sino en forma indirecta, con algunos que fueron sus alumnos, pero después he trabajado, también he estado con él en cursos, etcétera, y siempre los encuentros que he tenido han sido muy interesantes para mí. A ver, que estuvimos personalmente, creo que me estoy desviando, no sé si a alguien le puede interesar esto, pero bueno, yo estaba invitado para dar una conferencia una fue en Israel y la otra en Palestina y después en los países de esa zona de Asia prácticamente, y estoy pensando ahora en qué país fue que nos encontramos, que nos habían invitado a los dos, y ahí fue el acercamiento mayor, ¿no? Fue en Amán, en la ciudad de Amán, ahí está. Y bueno, ese hombre fue el padre de la microcirugía, y aunque yo no lo aprendí directamente de él, lo aprendí de otra gente que había aprendido con él, ¿verdad? Ese hombre tiene 99 años, sabes que va a cumplir dentro de poco 100 años. ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 78, voy para los 80 ahora, ¿verdad? Contame, para los que estamos fuera del tema, ¿qué es la microcirugía? Bueno, mira, nuestros ojos y nuestras manos tienen determinada capacidad con sus límites de hacer trabajo con ellos, ¿verdad? Pero si tú tienes que trabajar con estructuras más pequeñas, como por ejemplo arterias que tienen 1 milímetro de diámetro, digamos, imagínate lo pequeño que es, y tú tenés que reparar esas arterias pequeñas de 1 a 3 milímetros de diámetro, etc. A simple vista no puedes hacerlo, porque no ves todos los detalles de las distintas capas de la pared, del vaso. Entonces tienes que usar el microscopio. Entonces con esa ampliación tú tienes la posibilidad de hacerlo mucho mejor al trabajo. Pero seguro, la limitación es que si tú no estás habituado a hacer movimientos finos y a mantener el control de los instrumentos que tienes en tus manos, es un poco difícil, ¿verdad? Y se necesita un entrenamiento. Y la gente joven lo aprende y bueno, eso salva vidas desde hace muchos años, ¿verdad? Ahora, mira, cada vez se introducen nuevas técnicas, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Se usa también en la cirugía, ¿verdad? En la neurocirugía. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, tú estás operando, por ejemplo, en microcirugía, un tumor, digamos. Pero para saber si estás trabajando en una zona donde verdaderamente hay células malignas todavía, hace unos años tenías que mandarlos a ese tejido a que el histólogo, o sea, el anatomopatólogo, te lo viera y te dijera, sí, estas son células malignas, corresponde sacar ese tejido, ¿verdad? Pero hoy en día hay mecanismos de que tú transmites eso, ¿verdad? Hay un sistema prácticamente en
en la sala de operaciones o vecino a la sala de operaciones que está controlando esos tejidos y le comunica al cirujano si eso es un tumor maligno o no, porque nuestros ojos a veces no son capaces de diferenciar esos tejidos. O sea que cada vez se afina más la cirugía. Yo te puedo hablar de la cirugía vascular y de la cirugía cerebral, ¿verdad? Pero me imagino que en todos los campos de las cirugías es así, ¿verdad? O sea, son progresos que vivimos en la medicina y que vamos a seguir viviendo, ¿verdad?